Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, quería hacer este video para hablar un poco sobre las características biopsicosociales de los niños y sus vulnerabilidades que presentan a la hora de salir a la vía pública y encontrarse con una inmensidad de vehículos que tienen que compartir el pavimento con ellos día a día. Antes que nada hay que ver que el niño presentan distintas características a la del ser humano adulto en cuanto a la parte física, fisiológica y también cognitiva, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, de la distribución de la masa corporal, el niño tiene una masa corporal desproporcionada, por así decirlo, ya que un 35% de su peso está en su cabeza y el restante en el tronco y las extremidades. Eso implica que a la hora de salir a la calle tenga mayor probabilidad de caerse, sea más propenso a caerse y a lastimarse, ya que no tiene una base, digamos, acorde al peso que tiene en su cabeza. Eso hace incluso que el centro de gravedad del niño esté más arriba que el centro de masa de una persona adulta. ¿Por qué consideramos que es importante formarlos en movilidad y en seguridad vial antes incluso que salgan a caminar por la calle? Bueno, primero hay que ver que el niño hasta los 7 años es como una esponja, absorbe toda la información que recibe a través de sus órganos sensoriales y a través de todo lo que experimenta. Acá es importante tener en cuenta todo lo que hacemos delante de ellos, porque ellos van a caminar, a manejar y a desplazarse de la misma forma que ellos están observándonos. Aprenden de lo que ven. No obstante, es importante también formarlos en movilidad desde chicos, porque además estamos viviendo una nueva generación de pantallas donde los próximos conductores son conductores que nacieron con un celular, ¿no? O sea, es algo natural, mucho más natural para ellos que para nosotros el hecho de usar un celular. Ahora bien, vamos a separar en tres áreas, en tres grandes áreas para no hacer tan largo el video. Dijimos que era un ser biopsicosocial. Esto implica que en la parte biológica, por ejemplo, las características del niño, a diferencia del ser humano adulto, sean bastante grandes. Si nosotros analizamos, por ejemplo, lo que es la visión, que es el órgano fundamental y primordial a la hora de conducir y a la hora de caminar, bueno, podemos ver que el niño, a diferencia del ser humano adulto, tiene una visión periférica más estrecha. ¿Qué implica esto? Bueno, partamos de la base que la visión periférica la utilizamos para percibir color, luz y movimiento. No en vano, la luz de la ambulancia tiene color, luz y movimiento, ¿verdad? Además del sonido. Pero también la visión periférica no nos permite estimar distancias y velocidades, ¿verdad? Nosotros necesitamos utilizar la visión central para saber qué tan lejos está un objeto o qué tan grande o qué tan chico es el mismo. Bueno, el niño si tiene 150, 155 grados de visión periférica, quiere decir que su campo visual es mucho más estrecho y es entendible que el niño cuando vaya caminando se golpee contra la mesa que tiene al lado cuando una persona adulta no lo hubiera hecho. Eso es importante también tener en cuenta acá la distribución de la masa corporal, porque empieza a desarrollar las extremidades, las manos, los pies y la cabeza antes que el tronco y que las piernas, y entonces es normal que tenga caídas mucho más frecuentes, golpes, vuelque una jarra, un vaso o algo y uno diga, ¿cómo puede ser que lo hizo? Ahora bien, pasemos a hablar de lo que es la audición, otro órgano sensorial importantísimo para circular por la calle. El niño al ir circulando va escuchando ciertos estímulos auditivos que muchos no los diferencian. No tiene desarrollado aún el órgano, el oído interno y el oído medio,
Por lo tanto, hay muchos sonidos que él los identifica de igual manera. Para cruzar la calle, por ejemplo, el niño va a tender a creer que el vehículo que hace más ruido es el vehículo que va más rápido y el vehículo que emite menos sonido es el vehículo que va más despacio. En una generación donde cada vez tenemos más cantidad de vehículos eléctricos, donde se está promoviendo la reducción de contaminación sonora, entre otras cosas, no sería una buena referencia el tema del sonido con la velocidad, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta eso y transmitirle que mayor ruido no implica mayor velocidad y menor ruido tampoco implica menor velocidad. Cuando el niño sale a la calle empieza a descubrir otro mundo, otros elementos que para él son desconocidos. Ya vamos a hablar ahora en la parte cognitiva de lo que es la atención, pero es importante tener en cuenta que lo que el niño mira, lo que el niño ve, no necesariamente es lo que él está, es el significado que él le está dando, es el que tendría que darle para su seguridad, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer cuando va a cruzar la calle? ¿Cuáles son las referencias de él? Cordón de la vereda y semáforo. Esos son los tres elementos fundamentales que él va a observar. ¿Qué no va a observar? La calle y el flujo vehicular. ¿Por qué? Porque no hacen parte de él. El niño tiende a cuidar y a mirar las cosas que hacen parte de él. En este caso, lo que haría parte de su entorno es el cordón de la vereda porque es el borde, es donde él va a bajar, la vereda que es por donde viene circulando, y el semáforo porque tiene colores y tiene luces. Y es donde normalmente es un elemento que se juega mucho, se utiliza mucho en las escuelas y él está familiarizado con eso. Pero no así con el flujo vehicular y con la calle. Otro elemento fundamental acá en la parte biológica, en la parte física, es la estatura. Hay que tener en cuenta esto porque incide mucho principalmente en los demás usuarios. Ya habrán escuchado hablar ustedes quizá más de una vez de los puntos ciegos y de las áreas ciegas. Después vamos a hacer otro video para explicar la diferencia entre uno y el otro. Pero cuando venimos manejando y hay un niño entre dos vehículos para cruzar, no lo vemos. Y eso es porque el niño aún no alcanzó una estatura donde a través de los cristales del auto que está estacionado puedo percibirlo. Eso el niño no lo sabe. Eso es importante también incluso en los estacionamientos, en los parkings del shopping o de los edificios. Cuando estacionamos de punta, al salir, miramos para atrás, a una persona adulta la vemos, pero a un niño si va pasando, no lo vemos. Ahí igual en un carrito de supermercado, ¿no? Entonces, es importante que el niño espere arriba, que no baje. ¿Pero por qué baja? Baja porque ve que los demás esperan que cambie la luz del semáforo debajo de la vereda. Pero es importante que él esté arriba porque incluso para el conductor de la moto, para el conductor de la bici o del auto, va a ser mucho más fácil percibir que hay un niño ahí. Esto sería básicamente los elementos más importantes en la parte biológica. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que son las características cognitivas o mentales que también, al igual que las biológicas, padecen ciertas limitaciones. Bien, continuemos con la etapa cognitiva o psicológica. Es importante acá tener en cuenta que el ser humano en los primeros años de vida aún no ha desarrollado sus aptitudes psicológicas, así como las biológicas y las sociales, y por lo tanto va a padecer ciertas dificultades a la hora de salir a la calle. Hasta los 7 años almacenamos toda la información que llega al cerebro. Esta etapa se conoce como la etapa parvularia del niño y recordamos de por vida todo lo que estamos recibiendo como información. Aunque nosotros creamos haberlo olvidado, esa información se almacena. Y es por eso, por una de las razones que debemos educar en seguridad vial antes que empecemos a caminar por la calle. Para poder generar hábitos de conducta prudentes y seguros, no por concientización, sino que por adopción de hábitos. Obviamente que no solo hábitos seguros, sino que también conductas solidarias y de ayuda mutua que van a ayudar también a la prevención de conflictos y a la mejora de la convivencia también, ¿verdad?
Vamos a detallar algunos aspectos importantes dentro de la capacidad cognitiva que pueden hacer la diferencia a la hora de desplazarse por la vía pública. Antes que nada, la atención. Creo yo que la atención es, al igual que la visión, uno de los elementos más importantes a la hora de manejar o a la hora de andar en bici o a la hora de caminar. Y los niños no son la excepción. El niño, en los primeros años de vida, padece ciertas limitaciones en cuanto al nivel de atención. Y salvo que estuviera mirando su dibujito animado favorito, a partir de las 30 minutos, 40 minutos, su nivel de atención se cae por el piso. Acá tenemos una diferencia importante entre lo que es la atención selectiva, la atención sostenida y la atención dividida. Ahí va a depender obviamente de los valores y de sus preferencias, y dependiendo del entorno donde esté el niño, va a estar dedicándole más atención a alguna cosa o a otra cosa. Pero es importante tener en cuenta acá que gracias a la atención selectiva, el niño va a discriminar ciertos estímulos y le va a enfocar atención a otros elementos que son importantes para él, pero que no siempre esos elementos son relevantes en cuanto a seguridad, porque tenemos que tener en cuenta que el niño no recibe a los estímulos como una amenaza, no ve eso como algo que está vulnerando su seguridad, ¿bien? O su salud. Otro elemento importante acá también es la capacidad de toma de decisiones. El niño aún no ha desarrollado su capacidad de toma de decisiones, y a la hora incluso a la hora de tomar una decisión, puede ser una decisión tardía. Como el niño no desarrolló todavía su capacidad en la toma de decisiones, puede que en una situación atípica en la calle se quede inmóvil. Primero, porque busca una referencia o una experiencia previa vivida y no la tiene. Y segundo, porque carece de recursos, tanto físicos como cognitivos, para defenderse en ese momento. Entonces, si no toma la decisión de salir corriendo y quizá caerse en ese momento, puede quedarse estático y dar por hecho que el auto o que la moto o quien sea va a esquivarlo. Otro elemento acá importante es la percepción. La percepción que tiene el niño del riesgo, por ejemplo. Que esto va a estar dado por el conocimiento básico que tenga el niño, que haya absorbido de su experiencia, de su corta experiencia, y de la información que se le haya dado a través de los padres, la escuela y sus familiares más cercanos. Hay que tener en cuenta que la atención, la percepción, la decisión y la reacción están estrechamente ligadas. Frente a un incidente, el niño va a pasar por esas etapas inevitablemente. Lo que puede pasar es que si es una situación muy crítica, el niño pase directamente de lo que es la percepción a la reacción sin tener posibilidad de tomar una decisión. Eso sucede incluso con los conductores, con las personas adultas, ¿verdad? Pero si decimos que el niño tiene limitaciones en cuanto a toma de decisión, el niño va a necesitar de una mayor cantidad de tiempo para tomar una decisión segura que el adulto. Otro tema acá importante es la evaluación costo-beneficio. Todos tomamos decisiones en base al costo-beneficio. Y acá los chiquitos pueden tener limitaciones porque aún no están haciendo una evaluación costo-beneficio, o si la hacen no están poniendo la balanza al valor de la seguridad, porque para ellos todavía no es un elemento relevante. Obviamente acá también está el tiempo de reacción, que vamos a hablar en otro video, que es el tiempo de reacción, pero está muy ligado con lo que es los reflejos, e incluso el tiempo de reacción está incidiendo en este proceso de percepción, decisión y reacción, pero el niño tiene un tiempo de reacción bastante más elevado que el de un ser humano adulto, y entonces es entendible que su mecanismo de defensa de estímulos externos sea un poco más lento. Acá también está la inteligencia emocional y la inteligencia en general para tomar una decisión, obviamente, ¿verdad? Coordinación visomotora,
La coordinación visomotora del niño aún no se ha desarrollado por completo y es probable que ante una situación crítica o quizá una situación común y corriente haga B antes que A y eso le lleve a obtener un resultado distinto de C, ¿no? Por eso el niño a veces se cae mucho más seguido o tiene problemas de coordinación porque también está conociendo lo que es su entorno y carece de noción de lo que es de espacialidad y la temporalidad y eso le lleva a sufrir ciertos inconvenientes. Otro elemento importante acá es la evaluación de distancias y de velocidades. Cuando vamos a cruzar una calle, más o menos no tenemos una noción exacta de la velocidad con la que vienen los vehículos, pero sí podemos estimar qué tan rápido viene el auto y qué tan lejos está, ¿no? Nos puede dificultar un poco más la noche, pero cierta noción de qué tan rápido viene ese vehículo la tenemos y, por ejemplo, si estamos por cruzar la Rambla en un lugar donde no hay semáforos y tenemos que cruzar, vemos un auto que viene lejos, pero vemos que viene rápido y entonces decidimos cruzar, decidimos quedarnos. El niño puede tomar la decisión de cruzar por el simple hecho de que el auto venga lejos, pero desconoce la velocidad con la que viene ese vehículo. Bien, esto básicamente eran los elementos relacionados con la parte cognitivo-psicológica y ahora vamos a pasar a hablar de la parte social. Bien, y por último y no menos importante tenemos a la esfera sociocultural. Acá es importante tener en cuenta que ya desde los primeros años comenzamos a formar nuestra propia autoimagen y en la interacción con el entorno y con nuestros semejantes también reforzamos nuestras habilidades para tomar decisiones y para resolver problemas. Aquí es importante tener en cuenta el elemento de comunicación, la convivencia y el hecho de que el niño es un peatón no conductor. El rol del peatón no conductor puede ser el mismo del peatón conductor, pero las habilidades y las competencias que tiene el niño para cruzar una calle no son las mismas que las de un peatón conductor. Entonces, es fundamental porque el niño cuando ve un auto último modelo puede causar la admiración o una falsa creencia de que ese auto, por ser nuevo, si el conductor pisara el freno, el auto se detendría así, inmediatamente. Los que conducimos sabemos que no es así. Entonces es fundamental tener en cuenta esto porque esto está también ligado con la evaluación de distancias y velocidades. Ya dijimos que los niños no tienen un buen criterio para evaluar distancias y velocidades y por lo tanto puede que tomen la decisión de cruzar porque dan por hecho que el conductor de ese auto los vio y en muchas ocasiones sabemos que el conductor viene mirando el celular, dobló la esquina y bueno, se encontró con el niño cruzando la calle solo. Queríamos compartir estos elementos básicos con respecto a la fisiología y a las características de los niños para aportar algunas herramientas para el día a día y bueno, queremos contribuir con la movilidad para mejorar la convivencia entre todos en esta nueva realidad que estamos teniendo y bueno, sepan que estamos a disposición, esperamos que les haya gustado, que les haya servido, estamos abiertos a recibir sugerencias, esperamos, leemos los comentarios que nos quieran hacer y bueno, de nuevo, estamos a disposición y muchas gracias.